El cosmos sagrado. La enseñanza de George Ivanovich Gurdjieff por Henry Leroy Finch. Parte 3. El maestro gnóstico y el niño gnóstico. La leyenda cósmica de Gurdjieff, situada en el escenario de un viaje de una nave espacial que surca el universo, gira alrededor de dos personajes inhabituales. El primero es el antiguo rebelde Belcebú, quien aún joven había sido designado por nuestro Padre común y Sol absoluto para cumplir diversas tareas cósmicas, y se sublevó por un asunto relacionado con la justicia. Fue exiliado al planeta Marte de nuestro desafortunado sistema solar. El segundo personaje es el nieto favorito de Belcebú, Jacín, de 12 años de edad. Cuando empiezan, en 1921, los relatos de Belcebú a su nieto, los excesos de juventud le han sido perdonados, y cuando termina unas 1200 páginas más tarde, una comisión de ángeles y arcángeles le devuelve oficialmente sus cuernos sagrados. Entonces nuevamente venerado como uno de los más grandes individuos sagrados de todo el cosmos. La fuerza motivadora de estos relatos es la insaciable curiosidad del joven Jacín con respecto a los seres tricerebrales que habitan ese planeta que tanto te gusta. A estos seres, los humanos, su abuelo ha tenido numerosas oportunidades de estudiarlos durante su exilio desde su observatorio construido en Marte, así como durante sus 6 descensos a la Tierra. Belcebú es la conciencia despierta que observa imparcialmente el comportamiento anormal, perverso y destructor de esos seres terrestres cuya decadencia no se encuentra en ninguna otra parte del universo. Varias de las experiencias de Belcebú, así como el deseo intransigente de Jacín por obtener respuestas, nos recuerdan episodios de la propia vida de Gurdjieff. La expresión saber de la esencia no tiene connotaciones intelectuales, sino cósmico-orgánicas. La naturaleza de la curiosidad de Jacín no es la de un alumno sobresaliente. No le interesan las calificaciones de orden intelectual, actitud tan frecuentemente asociada a la vida académica y literaria, y por la cual Gurdjieff no sentía más que desprecio. El único saber que satisface al gnóstico es el saber que responde a las necesidades de su ser total, el pensar, el sentimiento y la estructura corporal instintivo y motriz. Está más cerca de lo que llamamos comprensión que de saber en su cabeza. Solo esta forma de atención, que puede separar al ser esencial de la personalidad oscurecida por los sueños, es capaz de restablecer la armonía entre las tres partes que componen al ser humano: el pensamiento, el sentimiento y la acción. Esta es la misión de la gnosis auténtica, o saber de la esencia. Lo que Belcebú ha observado en la Tierra es devastador. Criaturas cuya sensación instintiva de la realidad ha desaparecido y que viven en una atmósfera de avidez, ambición, vanidad, envidia, amor propio y orgullo. Sus espíritus han sido transformados en molinos para moler disparates. Mienten todo el tiempo sin saberlo,
hasta el extremo de indignarse ante cualquier tipo de verdad. Nunca en su vida han amado con un amor genuino, imparcial, no egoísta, sino únicamente proyectando sus propias ideas y deseos entre los otros. Lo que llaman educación consiste en enseñar a los niños a ser hipócritas y mentirosos. Lo más devastador es que han perdido completamente los impulsos viscerales de pudor orgánico y de conciencia objetiva. Ya no conocen la diferencia entre lo verdadero y lo falso, sino que consideran como verdadero todo lo que sirve a sus propios intereses o a los de su grupo. Este planeta Tierra es el único en el universo, le dice Belcebú a Jacín, donde los habitantes presentan la terrible particularidad propia únicamente de ellos, que es la necesidad periódica de destruirse mutuamente. Es esta tendencia tan opuesta a los impulsos orgánicos sagrados, existente a lo largo de toda la historia de estos seres terrestres, lo que más repugna y disgusta a Belcebú. Algunos de los pasajes más notables de todos los escritos de Gurdjieff expresan el desprecio y el horror que siente ante esa masacre periódica llamada guerra. Esto traduce todo lo que no va bien en ese extraño planeta. Gurdjieff habla de ese, entre comillas, mal espantoso y de esa propiedad repulsiva que ya ha penetrado su carne y su sangre, y de esa mediocridad y estupidez de las así llamadas organizaciones para la paz, entre paréntesis, tales como la Sociedad de las Naciones o la Organización de las Naciones Unidas. Él escribe: si verdaderamente se dieran cuenta con todo su ser del horror objetivo de esos procesos y desearan sinceramente eliminar ese mal de la superficie de la Tierra, penetrarían, quisiéranlo o no, en la esencia misma de ese problema y comprenderían que para descristalizar una propiedad fijada en su psiquismo desde hace centenares de siglos, no son suficientes algunas décadas. Escrito en Relatos de Belcebú, libro 3. Y con respecto a las propiedades inherentes al comportamiento de los seres terrestres, dice: cada uno de ellos, a partir del momento en que adquiere la capacidad de distinguir entre seco y mojado, embriagado con sus méritos, deja para siempre de ver y observar sus propias anomalías y sus propios defectos, para ver sólo los defectos de los demás. Notemos al respecto que debido a esta propiedad tus favoritos no dejan de indignarse por los defectos de quienes los rodean y convierten así su propia existencia, ya bastante afligente y anormal sin eso, en objetivamente insoportable. Relatos de Belcebú, libro 3. Gurdjieff dice: sin dejar de tomar en cuenta las enseñanzas de los grandes gnósticos del pasado como Valentín, ese egipcio del siglo II, o como Mani, el profeta persa perseguido en el siglo III, que los medios para abolir la guerra y restaurar una existencia cósmica normal en nuestro planeta fueron transmitidos en el pasado a la Tierra por una sucesión de individuums sagrados o mensajeros de nuestro eterno infinito, nuestro misericordioso Padre común, las 5 religiones actuales, la budista, la hebrea, la cristiana, la musulmana y la lamaísta,
fueron fundadas por 5 mensajeros de lo alto: San Buda, San Moisés, San Jesús, San Mahoma y San Lama. Belcebú añade que todas estas religiones están hoy en proceso de desaparición porque sus seguidores las han despojado de su fuerza de vida y convertido en, entre comillas, cuentos de hadas, que no contienen sino pedazos de verdad, transformando de esta manera lo que había sido dada como tarea al hombre en el mensaje original de los individuos sagrados en puras y simples consolaciones. Mientras se encontraban en la nave espacial Karnak, Belcebú recibe un heterograma donde se le informa que 2 de esas religiones, el cristianismo y el islam, han permitido hechos que hacen presagiar su fin. El primero es que los cristianos han permitido la construcción de una universidad para jóvenes judíos en Jerusalén. El segundo es que el gobierno turco ha abolido el uso del fez para los hombres y el yahmah para las mujeres. Pronto, dice, habrá un estacionamiento sobre el lugar en que está enterrado el cuerpo planetario del divino Jesús. La religión de San Moisés va a desaparecer debido al odio orgánico formado en los seres de las otras comunidades hacia los seres que siguen esa religión. La religión de San Buda se ha alterado ya en razón del ocultismo, de la teosofía y del espiritualismo de feria que lo han infiltrado. Gurdjieff Belcebú fue testigo de la primera invasión de tropas extranjeras al Tíbet al final del siglo XIX, anticipando la destrucción de los 7 iniciados que aún residían allí y que él encontró, preservando la revelación original del legamonismo de San Lama. Desde el punto de vista de Gurdjieff, toda la verdad del ser viene de las revelaciones transmitidas por individuos sagrados. En otras palabras, los humanos no son capaces por sí mismos de encontrar la pista de las enseñanzas esenciales que se han perdido. Ellas toman la forma de lo que él llama legamonismos o, entre comillas, tablas sagradas, escritos y prácticas espirituales transmitidos a escuelas de iniciados que han jurado mantener el secreto y que también han sido instruidos sobre cómo comportarse con unos malvados llamados Hasnamuses, cuyo objetivo es destruir toda verdad de orden tradicional. Gurdjieff describe la destrucción de una escuela secreta tibetana por uno de esos tales Hasnamuses. Tenemos que remontarnos a una época más antigua y a un mensajero de lo alto más grande aún, desconocido de hecho por la historia ordinaria de la humanidad, para descubrir al maestro que, según piensa Gurdjieff, necesitamos hoy en día. Se trata de un mensajero de los antiguos sumerios o de sus antecesores inmediatos, nacido cerca de Babilonia, y a quien Gurdjieff Belcebú dedica no menos de 4 capítulos en su libro. Se llama Ashiata Sheimash, y para Gurdjieff es evidentemente el maestro supremo de la revelación solar. Belcebú menciona a otros santos antiguos, tales como San Krishnatkarna en la India y San Venoma, quien descubrió la ley de caída o tendencia de los objetos a caer al punto de equilibrio más cercano. Ashiata Sheimash estableció temporalmente condiciones normales de vida sobre la Tierra, y Gurdjieff Belcebú dice que fue el único enviado de lo alto que logró, por su santa labor,
crear en tu planeta condiciones tales que la existencia de esos seres desdichados se hizo durante cierto tiempo algo semejante a la de los seres tricerebrales que pueblan los demás planetas de nuestro gran universo, dotados de las mismas posibilidades. Ese mensajero no enseñaba públicamente, sino que confió su enseñanza a iniciados que habían merecido ese privilegio por sus esfuerzos conscientes y su sufrimiento voluntario. Su comunidad se llamaba la Cofradía Olbokmek, y según él dice que existe en nuestros días en Asia Central, donde Belcebú encontró una tabla dejada por Asiat Asheimas, y sobre esta tabla hay grabadas palabras que se asemejan a lo que Gurdjieff Belcebú considera como la primera versión de una importante enseñanza cristiana: formulación solar de la naturaleza de las tres virtudes cristianas: fe, amor y esperanza. La fe de la conciencia es libertad. La fe del sentimiento es debilidad. La fe del cuerpo es estupidez. El amor de la conciencia provoca el mismo en respuesta. El amor del sentimiento provoca lo contrario. El amor del cuerpo no depende sino del tipo y de la polaridad. La esperanza de la conciencia es fuerza. La esperanza del sentimiento es servidumbre. La esperanza del cuerpo es enfermedad. Podríamos parafrasear de la manera siguiente esa gnosis de la conciencia. La palabra conciencia, claro está, en el uso que se da actualmente al término. Para llegar a ser un ser humano normal, tal como lo ha previsto el Eterno Infinito, debemos estar consciente de lo que hacemos. Esto quiere decir actuar con toda libertad y no a partir de una dependencia, una credulidad o una costumbre. Estar objetivamente conscientes de los demás y no emocionalmente, por afinidad física o por interés. Y estar conscientes de un futuro abierto, sin vanas esperanzas y sin temores. En el centro de la enseñanza de Gurdjieff yace el saber secreto de que la tarea de la vida humana es encontrar nuestra esencia verdadera y permitirle gradualmente reemplazar la falsa personalidad que el mundo insensato nos ha dado. Desarrollar la verdadera individualidad consiste en, entre comillas, formar el alma. Despertar del sueño es renacer, no como el ser universal de los hindúes o el no ser de los budistas, sino como el ser único esencial propio de cada ser humano individual. La personalidad, según la enseñanza de Gurdjieff, es la coraza creada por la sociedad y la cultura que se desarrolla en el curso de nuestro crecimiento como protección contra el mundo. Esta coraza ya está formada a la edad de 5 o 6 años. Ella está en contraste con la esencia o individualidad original con la cual cada uno nace. En la mayoría de los seres humanos, la esencia, la única naturaleza que realmente nos pertenece, permanece como un niño escondido en algún lugar de las profundidades de la persona social a la defensiva.
Es esta esencia olvidada la que debe ser encontrada y llevada hacia una completa madurez por medio del trabajo sobre nosotros mismos, con el cual desmantelaremos gradualmente las estructuras defensivas de la personalidad, transformándolas lentamente en esencia. La personalidad es un disfraz. La esencia es el ser real. Pero el desplazamiento de una hacia la otra está llena de peligros, sobre todo si se intenta sin guía. La valiosa psicología de Gurdjieff y sus principales alumnos, Orage, Uspensky, Nicole, Knott y otros, arrojan muchísima luz sobre el comportamiento humano habitual. Y es así porque las premisas de esta psicología consideran, según el punto de vista de las enseñanzas sagradas de todos los tiempos, que el ser que se nos dice normal, en efecto, está motivado por un comportamiento patológico y anormal. La psicología, incluyendo el psicoanálisis, es fundamentalmente una terapia de adaptación, que consiste en ayudar a las personas a amoldarse a la locura de los que se llaman a sí mismos personas, entre comillas, normales. Al vivir en la personalidad, vivimos en una prisión rígida, cuyos límites están rigurosamente definidos por los determinantes sociales y culturales. D. H. Lawrence, uno de los más proféticos escritores británicos, decía de esta situación: la gente nunca cambia. Él aludía a las estructuras fijas de la personalidad, lo que Gurdjieff llamaba nuestros idiotismos. Solo la esencia posee la libertad de cambiar. La personalidad está fragmentada y da lugar a sentimientos, acciones y pensamientos contradictorios en uno mismo, en un mismo ser humano. Así podemos ver a un detentador del poder político, por ejemplo, afirmar al mismo tiempo que es cristiano y que desea la exterminación de los enemigos. Para poder percibir nuestra propia deshonestidad, necesitamos en un vislumbre observar nuestra esencia. Tales vislumbres constituyen la gnosis auténtica. En una de las anécdotas más conocidas sobre Gurdjieff, se relata que un compañero de viaje le preguntó en un tren a qué negocio se dedicaba. Gurdjieff contestó que era comerciante. ¿De qué?, preguntó el otro. De energía solar, respondió Gurdjieff. Aludía a un trabajo que podría liberar las energías superiores de la esencia o del alma que pertenecen originalmente al Sol, pero que siempre pueden ser desarrolladas en cada uno de nosotros. Pero también podría haber contestado que era un vendedor de conocimientos secretos como el despertarse de los sueños de la vida para unirse a la esencia. Continuará.